Nosotros ahora, para analizar este tema precisamente, tenemos a Juan Eduardo Romero, él es escritor, historiador y politólogo. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo te va? Gusto. Bien, muy bien, muchas Gracias por gracias. recibirme. Qué increíble, ¿no? Un país como Estados Unidos que habla tanto de democracia, de derechos humanos y tiene retenidos a 33 niños y niñas de manera ilegal. Mira, yo tuve el privilegio de ser discípulo de un gran filósofo, lamentablemente fallecido el año pasado, Enrique Dussel, argentino-mexicano, por cierto. Y Dussel, en una de sus obras, habla del principio de coherencia. El principio de coherencia no es más que la articulación entre lo que yo pienso y lo que finalmente hago o digo. Y en el caso de Estados Unidos, obviamente, hay una ausencia total de principio de coherencia. Es interesante ver esto, sobre todo cuando lo vemos en el contexto histórico. Es decir, Estados Unidos fue uno de los que principalmente impulsó los juicios de Nuremberg al finalizar la Segunda Gran Guerra, que tiene que ver con la contención para la frase de nunca más violaciones de los derechos humanos, como lo vimos con el nazismo, que tenía que ver con violación de derechos humanos de los niños, que tenía que ver con genocidio, y sin embargo ves la contradicción. Hay un elemento que yo creo que hay que unir y no puede ser analizado de forma diferencial. Lo que vemos en Gaza, lo que vemos contra venezolanos y contra los niños venezolanos, lo que vemos en general contra los migrantes en Estados Unidos, entra todo en un fenómeno que denominamos posfascismo. El posfascismo es mucho más peligroso que su abuelo, que es el fascismo de Hitler y de Mussolini o de Franco. Es mucho más peligroso que el neofascismo que manifestó Francia en Indochina o Estados Unidos en Vietnam o en Corea del Sur, ¿no? O la violación de derechos humanos que vimos en África en la década de los 50 y los 60. Es mucho más peligroso, porque el posfascismo lo endulcora, lo endulza. Entonces ahí vemos ese surgimiento de la contradicción. Por una parte, Estados Unidos entonces se atreve a señalar a Venezuela por supuestas violaciones de derechos humanos, se atreve a juzgar en el mundo a otros países por violaciones de los derechos humanos y hacia lo interno, entonces asume actitudes que violentan todos los principios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, las declaraciones sobre los derechos del niño, las declaraciones de protección a los derechos de los migrantes, la declaración sobre evitar tratos crueles, de la cual son firmantes. No importa absolutamente nada de eso, ¿no? Luego ves entonces lo que está detrás de todo esto. Es, al final, una de las características del posfascismo es su posición xenofóbica, con una particularidad, lo que llamamos la migrantofobia, ¿no? Porque una de las características que tiene el fenómeno que es un fenómeno muy actual, asociado con las redes, con el impacto de las tecnologías de la comunicación, es que buscan, al igual que sus antecesores de Hitler y Mussolini, un culpable para distraer. Fíjate el contexto además hacia lo interno de lo que sucede en Estados Unidos. Trump enfrenta varios procesos judiciales que están pendientes. Luego, tiene una situación de caos interno muy importante. No debemos olvidar las acciones violentas que ocurrieron en Los Ángeles y en otras partes como una manera de protesta contundente ante lo que los organismos de migración interna, que fueron pensados en un momento determinado en el contexto de los ataques a las Torres Gemelas en el año 2001 y que han exacerbado indudablemente la violación de derechos humanos en Estados Unidos. Entonces es una especie de camuflaje que hay para ocultar una situación de tensión, pero al mismo tiempo que refleja la profunda contradicción que el gobierno de los Estados Unidos tiene desde el punto de vista de los derechos que son universales y que son reconocidos desde la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Entonces, Venezuela ha asumido una posición estoica, una posición de valor, tal como lo hizo Bolívar en el año 1819, cuando Bolívar le contestó al agregado norteamericano Irving que pueblos libres vencen imperios poderosos. Nosotros seguimos insistiendo en la liberación de esos 33 niños. Seguimos insistiendo en el respeto que debe darse no solo a los migrantes venezolanos, sino a los migrantes en general. Seguimos denunciando las violaciones consecuentes, permanentes que los Estados Unidos viene haciendo. No nos van a callar, no vamos a dejar de levantar la voz con una voz de dignidad, con una voz de respeto y una voz que insiste indudablemente en que las relaciones internacionales deben ajustarse al respeto de los reglamentos, de las leyes y de los acuerdos que lo rigen.
Ahora me pregunto, cuando sucede todo esto, ¿dónde están las organizaciones internacionales? ¿No? Porque yo quiero ver si el secuestro fuera a la inversa, si fuera de Venezuela secuestrar a niños a Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se están pronunciando? Claro, pero fíjate... ¿Y quién debería pronunciarse claro, también en este caso específico? Esto al mismo tiempo es un llamado de alerta, ¿no? Incluso es un llamado de alerta que ha tenido una línea ascendente. Cuando se produce la primera guerra del Golfo contra Saddam Hussein, el Consejo de las Naciones Unidas no autoriza el procedimiento, ni en la primera ni en la segunda guerra del Golfo, como no se autorizó las acciones que llevaron al derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, como no se autorizó las acciones que terminaron derrocando a Muammar Gaddafi. Y esto es interesante verlo, porque los principios del derecho internacional que están vigentes desde la paz de Westfalia en el siglo XVII, eso es, no intervención en los asuntos internos de los países, resolución pacífica de los conflictos y respeto de la soberanía, están siendo puestos en duda. Esto va mucho más allá de una acción prepotente de los Estados Unidos, porque significa que los principios bajo los cuales debería funcionar el derecho internacional y que se extrapolan a las organizaciones que desde el punto de vista del derecho internacional deben contener los excesos por parte de algunos países, están eclosionando. Esto es sumamente peligroso, porque cuando hacemos una revisión histórica, y ahí llevo agua a mi molino como historiador que soy, esto me lleva a mí a recordar la situación de la Sociedad de las Naciones en el primer tercio del siglo XX, que llevó a una gran confrontación mundial cuando la Sociedad de las Naciones y los principios que la regían para contener la violencia que era característica del primer tercio del siglo XX no funcionó. Estamos en una misma situación. Ninguna de las organizaciones, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni la Organización de Estados Americanos, ni organizaciones económicas como la Organización Mundial de Comercio o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial están funcionando como organismos de contención ante los excesos que actitudes como la de Estados Unidos o la de Israel o la de la Comunidad Económica Europea o en general la del norte global en contra del sur global comienzan a accionar. Esto es sumamente preocupante. Es decir, hay que verlo mucho más allá de la posición de Estados Unidos o de Inglaterra o de Francia. Es una situación que afecta al sistema mundo, que afecta a las relaciones que han caracterizado hasta ahora las relaciones internacionales y que pone en peligro todos los principios de diplomacia. Las convenciones de Viena, las convenciones de respeto a las condiciones de inmunidad diplomática, es decir, un peligro general que puede conducir a una guerra de presentaciones catastróficas, tal como lo vimos en esta guerra de 12 días entre Irán e Israel y Estados Unidos. ¿Y cuál puede ser la principal razón también de que se separa a estos niños de sus familias? Más allá de la maldad, por supuesto, de hacer maldad, pero que se separe, que se pongan a los niños de rehenes en este caso, ¿no? ¿Cuál puede ser esa principal cuestión? Porque la verdad que uno piensa y no se explica a esos niños que van a estar con otras familias, como explicaba la compañera Madeleine, que pueden haber tenido abusos. Es horrible la situación realmente. Mire, yo creo que hay que verlo además también desde múltiples miradas, porque por una parte, ese tipo de situación es un negocio dentro de los Estados Unidos. Cada familia receptora recibe un pago por niño recibido. Es decir, el tema de cómo tratan la migración es un tema de negocio, es un tema mercantil capitalista dentro de las lógicas que todo tiene un precio, que es la lógica del capitalismo tardío. Perdón el paréntesis, como pasó con los 252 connacionales, todo ese negocio con El Salvador. Que Estados Unidos le pagó a El Salvador para que lo exacto. tuviera. Eso es un elemento. Luego hay un elemento mucho más profundo y mucho más preocupante, y es algo de lo cual hablaba Clausewitz, ese teórico de la guerra. La guerra consiste en pasar de dos situaciones completamente distintas. Un sentimiento hostil, eso es crear una situación particular, una interpretación cultural antropológica sobre el otro. El migrante es ladrón, el migrante es violador, el migrante le quita empleo a la sociedad norteamericana o a la sociedad europea. El migrante causa problemas. Es ese sentimiento hostil.
de ese sentimiento hostil se pasa al instinto hostil. Como hace eso, y entonces una de las características del posfascismo es la migrantofobia, no es solo la rabia hacia el migrante, sino que hay una deshumanización. Cuando tú separas a padres migrantes de sus hijos, estás actuando en forma deshumanizada. Es decir, a ti no te interesa medir el impacto psicológico que significa la separación. A ti no te interesa en absoluto la condición humana de ese migrante porque no lo consideras humano. Y es que la sociedad norteamericana, la sociedad del norte global, ha venido construyendo una interpretación antropológica que niega la humanidad del otro. Por eso es que ahorita en Venezuela, la semana pasada, hicimos un encuentro que se llamaba Por una humanidad más humana, sí, más humana, de la cual tuve el honor de participar en una de las mesas. ¿Y cuál era uno de los principios? Uno de los principios es que una cosa es que existe una controversia y otra cosa es que la controversia me permita a mí no verte a ti como lo que eres, un ser humano de carne y hueso que tiene sentimientos, que se siente afectado, que se siente triste, que se siente alegre y ante el cual yo debo de tener un mínimo de consideración. Pero cuando el sentimiento hostil que impulsa la migrantofobia se transforma en un instinto hostil, yo al otro lo deshumanizo. Y al deshumanizarlo, lo someto a tortura, lo vejo, genero violaciones de sus derechos, no me importa nada porque no lo veo como un ser humano, lo veo como una cosa, lo veo como algo que yo puedo mercantilizar, lo veo como una propiedad, lo veo como un objeto, no lo veo como lo que es. Entonces, hay un profundo proceso de pérdida de humanidad que al final, como decía Mar, es un proceso de enajenación. Es decir, Trump y el norte global están de tal forma alienados, de tal forma enajenados, que no reconocen en el otro la humanidad. Y entonces se privilegian a ellos. La sociedad blanca es la sociedad del norte global, que es la única que tiene derecho, la única que hay que resguardar, a la única que hay que proteger. El negro, el asiático, el latino, el migrante, no existe. No existe, compañera. Totalmente. Y eso es terriblemente peligroso en esta situación que estamos viviendo en el sistema mundo en este momento. Lo único que existe es el dinero. Correcto. Eso es lo único importante. Es el único para valor. esto. El único valor, lamentablemente. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, un placer. Siempre es un gusto coincidir con Telesur. Muchísimas gracias.